Hoy en el canal de Brian R3 la review de Terminator 2, el juicio final 1991. Empezamos la película con unas cuantas escenas de cualquier día en la gigantesca metrópoli de Los Ángeles, aunque luego de eso, al igual que su antecesora, pasamos al 2029 con la ciudad hecha cagada. Pero ahora tenemos a Sarah Connor dándonos algunos datos interesantes en una voz en off, que básicamente tras el bombardeo nuclear de Skynet fallecieron 3.000 millones de seres humanos, algo bastante esperable, siendo precisamente el 29 de agosto de 1997, y también dándonos el dato que los pocos sobrevivientes, además de aguantar ahora el exterminio de Skynet con Terminators, llamaron a ese evento el día del juicio, haciendo referencia a un evento que se ha predicho en muchas religiones, sobre todo en las abrámicas. Debido al notable aumento de presupuesto y a fuerza de los efectos visuales, ahora esta batalla de la resistencia y Skynet se ve muchísimo más detallada, pero por fin también tenemos a la presentación del personaje que tanto nos decían en la película del 84, que en este caso obviamente es a John Connor, que tras lo ocurrido precisamente con el Terminator de 1984, ahora resulta que Skynet envió, por si las dudas seguramente, otro Terminator pero a 1995, cuando John todavía era un niño, que implicaría esto un leve fallito de Raccord y también algunas incógnitas e incoherencias, pero ahorita lo comentaremos en las conclusiones. Y pues obviamente la resistencia no se quedaría atrás al enviar a otro cabrón para protegerlo, pero ahorita también lo vamos a ver. Pero ahora pasando precisamente a 1995, donde en un estacionamiento random, la máquina del tiempo hace aparecer a un Terminator igual al de 1984, que hace sus funciones para ir a un bar random, pedir la ropa a uno de los de ahí, chingándose a varios del lugar también, pero también consiguiendo precisamente lo que buscaba, ropa, además de una escopeta, sus lentes negros y obviamente una motocicleta. Siempre me ha parecido bastante curioso que por qué mierda necesitaría unos lentes, sobre todo negros, peor en la noche, pero pues bueno, no voy a negar que obviamente le quedan de putísima madre y es algo ya icónico. Aunque ahora en otra parte, llega un policía a donde apareció también otro viaje en el tiempo, aunque pues el que llegó de ahí lo acabó matando al propio policía, robándole su arma, empezando a buscar a John Connor a través de la computadora de la patrulla. Hablando del líder de la resistencia, el mismo pues es un puñetero adolescente bastante rebelde, aunque por las fechas establecidas debería tener cuando menos 10 años, y pues aquí parece de 14 cuando menos, la verdad, que no le hace caso a sus puñeteros padrastros, que entre ellos está Red John. Me pareció curioso que nunca me di cuenta de este detalle hasta hace algunos meses cuando vi la película de nueva cuenta. Y la razón por la cual vive con estos inútiles es porque Sarah Connor es en un hospital psiquiátrico, luego de que casi se chingara a una fábrica de computadoras hace unos años. Y mira tú, aquí tenemos nuevamente al psicólogo criminalístico de la primera película, el Dr. Silverman, que los cabrones del hospital como que les gusta demasiado madrearse a los pacientes y hacer otras cosas medio raras que ahorita veremos. Y ojito a esto, algunas escenas que voy a narrar o mostrar son partes de la versión extendida de la película, O una de las 400 millones que hay. que las mismas no tienen traducción obviamente como dato curioso, pero pues obviamente como no uso clips con audio, pues esto no será ningún problema, aunque paralelamente mientras el policía que vimos anda buscando a John, también el Terminator que vimos al principio lo está siguiendo de reojo. Pero también aquí tenemos de nuevo escenas de la versión extendida donde aparece precisamente en un sueño de Sarah el propio Kyle Reese, que aunque no parezcan nada importantes esas escenas, pues demuestran un poco del trauma que le dejó a Sarah los eventos ocurridos y también que eso le provocó un cambio muy brusco en su actitud. Pero pues también estos 500 cambios de escena nos ubicamos ahora en Cyberdyne Systems, donde la compañía que ya les había dicho en la anterior película, precisamente ahí tienen el brazo del primer Terminator y obviamente su CPU, lo cual acabaría desembocando en la creación de Skynet y que todo valga verga en 2 años, y todo este proyecto a cargo de un personaje que después será importante, pero ahorita veremos. Aunque primero, después de que esta subnormal casi se madre a Silverman, el Terminator ya localizó al idiota de John, yendo hacia un centro comercial que también acabó llegando ahí el otro policía random, que irónicamente el idiota, el amigo de John, acabó salvando el destino de la humanidad por echarle una mentirilla medio miada al policía, que realmente no es un policía. A ver, todos sabemos esto obviamente, pero pues ya saben cómo lo cuento así para no hacerme bolas de escribirlo, ya que el Terminator que vimos se le agarra a escopetazos a este para proteger a John. Al ser otro Terminator, el propio policía, más que el mismo, es muchísimo más avanzado, agarrándose estas dos máquinas a putazos en todo el medio, mientras John, de un cabrón de como 25 años, que aquí no me jodas si se pasaron de verga, por aquí ni siquiera disimularon el doble de riesgo, huyen del Terminator por un buen rato, aunque llega el T-800 también para salvar el culo y quitarse encima al otro, que obviamente no le pasó absolutamente nada, y ya con más calma pues el T-800 le explica a John que pues el mismo pero del 2029 lo envió para protegerlo del otro Terminator, modificándolo para hacerlo bueno básicamente, también describiendo cómo es el otro Terminator, que específicamente es un T-1000, un prototipo de Terminator muchísimo más avanzado al ser de metal líquido, algo que medio contradice las reglas que tiene la máquina del tiempo de esta franquicia, pero pues bueno, y pues obviamente el mismo puede transformarse en quien sea. Pero antes de irse a chingar a su madre, John decide ya hablarle a sus padrastros, pero pues a ver que la madrastra no se sabe el nombre del perro del vecino, el T-800 sabe perfectamente que es el T-1000, lo cual era obvio, después de que se chingó a Red John con una de sus manos, al poder hacerlas como cuchillas gigantes. Pero pues después de ver que al final Sarah siempre tuvo la razón sobre las cosas que le dijo, y describirnos más o menos cómo vivieron durante 11 años en las afueras de Estados Unidos, a John se le ocurre ir por ella, aún sabiendo que el T-1000 seguramente va a ir ahí también. Pero pues al ver que básicamente tiene una máquina que le obedece a todas sus estupideces, pues de todos modos deciden ir, aún con todos los riesgos que conlleva, tratando de decirle que no mate absolutamente nadie. Y pues el T-800 tenía razón obviamente, ya que llegó al hospital el T-1000 precisamente para hacer obviamente eso. Y mientras vemos que este cabrón por un motivo totalmente inentendible, literalmente
literalmente le lame la cara a Sarah así de gratis. Porque lo hizo, pues no lo sé, como que los pacientes del hospital le pegaron los locos a estos cabrones de ese lugar. Y pues precisamente la misma con un clip se consigue escapar de ese lugar. Y pues también de paso de mí se chinga uno de los guardias de seguridad, mostrándonos algunas de sus cuantas habilidades y pues también corroborando su nivel de peligro de nueva cuenta. Pero mientras ya llegan estos dos al lugar, Sarah ya casi consigue escaparse, hasta que acaban coincidiendo estos dentro del hospital. Y pues como esta primero se topa al T-800, él no tiene que venir junto a John para sacarle de ahí antes de que llegue el T-1000, para chingárselos obviamente, empezando consecuentemente una persecución. Pero pues al final con algunos truquillos consiguen escapar del mismo, que no lo volveremos a ver hasta dentro de un rato más. Porque luego de esto, y de que Sarah le dé un entendible regaño a John, porque literalmente sin su ayuda probablemente hubiera salido del lugar de todas maneras. Bueno, si ignoramos obviamente también el plan del T-1000, escondiéndose estos también en un lugar para sacarle las balas al T-800. Además de también saber algunos datos curiosos de este modelo de Terminator, y por esto mismo deciden quitarle el CPU para activarle la función de aprendizaje a la propia máquina, que por poco va Sarah y revienta al mismo de no ser por John, que fácilmente ahí sentenciaba el destino de la humanidad para mal. Pero bueno, después se movilizan, donde aquí tenemos a John tratando de hacer que el T-800 aprenda cosas de los seres humanos, que le da cierto toque cómico a la película que no viene para nada mal. También ya conocemos aquí a aquel cabrón de Cyberdyne que habíamos visto. El mismo es Miles Dyson, un científico que con ayuda de las chingaderas de Terminator del 84 creó varias cosas, como un procesador, lo cual hizo que tras algunos años Cyberdyne fuera quien proveera al ejército de tecnología. Entre eso obviamente está la inteligencia artificial de Skynet, que cuando se dieron cuenta del peligro de su crecimiento, Skynet decidió lanzar un ataque nuclear a otros países para provocar inminentemente una guerra nuclear, y pues ahí todo lo que ya sabemos. Así que después de esto, van con el conocido de Sarah en medio de la nada, quien les abastece de suministros, entre ellos armas de todo tipo, cosa que ponen bastante feliz al T-800, o como según John, el tío Bob, y pues algunos vehículos. Aunque mientras John no escribe más de su vida y su pasado, y que el T-800 haga preguntas sobre el comportamiento humano, cosa que como ya sabemos, una máquina no sabe comprender, mientras Sarah se queda dormida, tenemos una de las tantas escenas famosísimas de esta película, que también provocó seguramente algún que otro trauma a los niños de los 90. Obviamente me estoy refiriendo a que mientras está en un parque viéndose a sí misma con John y tratar de advertirle a los del propio parque, explota una bomba nuclear en Los Ángeles, mostrándonos de manera muy pero muy detallada los efectos de una explosión nuclear y todos los destrozos que provocan las armas más potentes creadas por la humanidad. Pero luego de esto, y de ver también la famosa frase de no hay destino, solo lo que nosotros escribimos, decide por su cara irse. Y mientras que John y el T-800 acaban intuyendo que obviamente la cabrona iba a ir por Dyson para matarlo obviamente, decide seguirla sabiendo que probablemente así evitaría el día de juicio en un solo movimiento, y que también tengan presente también el peligro del T-1000. Pero pues mientras con Sarah ya está en la casa del propio Dyson, que de no ser por el carro de juguete de su hijo, esa señora se lo hubiera cosido a balazos, que casi hace esto, de no ser porque también ya teniéndolo a su merced, pues obviamente la acaba dejando tocada todo esto, y pues justamente también llega John y el T-800 para que ahora empiecen a hablar sobre que su puñetero trabajo acabaría provocando el fin de la civilización humana tal y como la conocemos. Pero pues al final acepta de no trabajar en eso ya más y decide también destruir todo para que no puedan seguir con el proyecto. Y hablando de lo mismo, ya me estoy dando cuenta, aunque algo obvio que les dije que iba a pasar en el anterior video, que por tocar temas de viajes en el tiempo, las leves incoherencias o paradojas irán incrementando con el paso de las películas, es algo obvio. Como primero tenemos a las fechas del juicio final, la paradoja del abuelo de Kyle Reese, o que irónicamente Skynet acabó sentenciando su futuro y también creó irónicamente a sí misma. Pero mire, esto mejor lo tocaré a fondo en las conclusiones generales cuando lleguemos a Destino Oculto. Pero pues retomando la película de ahorita, esos cuatro deciden meterse a Cyberdyne para destruir todo lo que hizo Dyson, aunque obviamente que le avisan a probablemente todo el departamento de policía de Los Ángeles, medio rastreando el plan de estos cabrones. Pero pues al final se llegan al lugar para empezar todo su cagadero, mientras que el propio T-1000, que ya tenía rato sin aparecer, se entera de dónde están y pues también llega todo el contingente de policías con el helicóptero incluido. Así que T-800 con una puñetera minigun se encarga de todos los policías, aunque no mata a ninguna persona, pero pues al menos sí consigue medio distraerlos. Pero luego de esto, Dyson y John consiguen el brazo del Terminator original y el CPU, pero pues se vuelve a complicar todo más cuando ya se mete el SWAT al lugar y por la puñetera cara, sin querer pretender siquiera detenerlo, acribillan a Dyson a balazos y casi hace lo mismo con Sarah, pero pues al final se consiguen medio librar del lugar, justo cuando ya Dyson explota todo el lugar. Y después también de mencionar otra vez el I will be back, y tras robarse la camioneta del SWAT consiguen escapar del lugar, y justamente ya que el T-1000 había llegado al lugar, se robó el puñetero helicóptero que estaba también ahí, empezando una persecución nuevamente de nuestros protagonistas con el T-1000, que además de ser una escena totalmente real y sin ningún efecto especial aún con todos estos movimientos, pues al final se acaba complicando todo cuando hieren a Sarah, y pues también por consecuencia acaban explotando el jodido helicóptero y también se vuelca la camioneta donde iban estos un poco bastante de gratis. Pero pues no hay tiempo para nada, ya que el jodido T-1000 agarra un camión con nitrógeno líquido y los vuelve a perseguir, que me parece medio XD que aún con unos buenos granadazos del T-800 a la carrocería del camión no le pasa absolutamente nada a este. Pero pues después de esto llegan a una fundidora de metales, aunque en ese momento el camión donde iba el T-1000 acaba reventándose, liberando todo el nitrógeno líquido al lado del mismo, lo cual acaba congelándolo, y pues el T-800 con un hasta la vista baby aparentemente se lo acaba chingando definitivamente, que obviamente como falta un buen pedazo de película todavía, es obvio que no le iba a pasar absolutamente nada, ya que con el puñetero calor de la fundidora la acaban descongelando y se vuelve a empezar a fusionar, aunque eso sí, tiene algunas cuantas fallitas como que no
mimetiza bien las cosas, que aunque no se lo hayan chingado definitivamente, el nitrógeno líquido pues hasta cierto punto sí le provocó un daño. Aunque pues después de estar huyendo del mismo por el lugar, el T-800 agarra putazos limpios con ese subnormal, que obviamente tiene alta desventaja, dándole una buena madriza y dejándolo atorado, además de jodiéndole un brazo. Hasta que en cierto punto de modo desesperado se separan estos dos, y pues ahora por poco va la cagada cuando el T-1000 lo atrapa. Y a lo que me parece bastante estúpido es que este le pide de manera media amable que le llame a John así de gratis, no sé para qué, si todos sabemos que los Terminators pueden imitar las voces literalmente iguales, que hablando de no ser por el T-800, esta seguramente sí se hubiera muerto, pero pues quien aparentemente sí se muere, pues es el propio T-800 cuando lo acaban empalando, pero pues es obvio que no se pedateó, quitándose esa chingadera él mismo y volviendo a medio levantarse. Además de que el idiota del T-1000 comprueba lo que les acabo de decir, que se pasa por Sarah, que la misma casi lo avienta a la fosa con metal fundido, de no ser porque justamente se le acaba la puñetera munición de cagada. Aunque pues llega el T-800 in extremis para lanzar una granada explotándole obviamente, lo cual acaba provocando que el mismo idiota se caiga al metal fundido y finalmente muera con gritos bastante perturbadores de por medio. Pero luego de un chistecito medio random del T-800 deciden lanzar el brazo del primer Terminator y también su CPU, aunque para evitar que alguien use su tecnología y funde Skynet de nueva cuenta, el T-800 se tiene que sacrificar con ayuda de Sarah para evitar eso. Y aun cuando obviamente John no quiere hacerlo, al ya haberle tomado cierto aprecio al cyborg hecho literalmente para cazar humanos originalmente, pero pues de todas maneras acaban aceptando eso y cayendo lentamente hacia el metal fundido por ayuda de Sarah, dándonos un pulgar arriba, lo que deberías hacer tú en este video. Por última cosa, ya por fin. Y ya como último, ahora sí tenemos de nueva cuenta la voz de Sarah diciéndonos que por primera vez tienen un sentimiento de esperanza por lo que pueda pasar en el futuro, al comprobar que si un Terminator pudo apreciar la vida humana hasta cierto punto, pues capaz los humanos podríamos hacerlo. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Pues si ya de por sí Terminator 1 fue un catalizador para el nacimiento de muy buena manera una de las mayores franquicias cinematográficas en toda la historia, pues que con esa secuela todo lo bueno que hizo su antecesora lo multiplicaron por 10 literalmente. Aunque vamos por partes para explicar todas las cosas positivas de una de las mejores películas que he visto en mi vida, y pues también comentar algunos detallitos menores, empezando obviamente por el guión y su estructura, que estos dos aspectos son de lo mejor que tiene este largometraje, porque obviamente están bastante bien pulidos sin casi ningún error grave. Obviamente tienen errorcillos obviamente, como las incoherencias, conveniencias y demás cosillas, aunque eso sí, al ser disimulados de manera relativamente efectiva y que no sean tan sangrantes para la estabilidad interna de la película, pues ayuda a que sea un punto bastante positivo. Además de que la mayoría de las cosas malas van relacionadas a paradojas casi imposibles de evitar al tocarse temas del viaje en el tiempo, peor al irse empeorando, valga la redundancia, con el paso de las películas, como vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero retomándolo de ahorita, la estructura sigue siendo un ritmo relativamente calmado y tenso al principio para atraer al espectador y sin dormirse a mitad de la película obviamente, y pues también dándonos momentos para seguir manteniendo la atención del espectador con momentos de acción, algo que mejoró bastante con respecto a su antecesora, que empezamos con 53.533 cambios de ritmo, que afortunadamente parcharon acá este aspecto, por lo cual todo este lado está bastante bien, tiene buena cagada bastante significativa, algo que lograron bastante bien, incluso literalmente al cambiar de manera muy brusca de género, del terror y acción leve combinadas a la acción pura y dura con algunos toquecillos de terror, pero pues como lo hicieron de manera bastante natural y agregando algunos toquecillos leves de humor bastante bueno, pues consiguieron hacer una transición muy pero muy buena y que casi no se nota, no chocando obviamente con el espectador para absolutamente nada. Aunque cambiando de aspectos, ahora en cuanto a lo técnico visual, pues aquí tenemos al mejor aspecto que literalmente afectó para bien a toda la industria cinematográfica para siempre, ya que Terminator 2, Jurassic Park y otras películas de esa época, con el avance tecnológico recientemente por parte de Industrial Light and Magic y ILM, como se le conoce, que anteriormente ya de por sí había hecho bastantes trabajos muy destacables con Star Wars en 1977, con la implementación del CGI cambiaron literalmente para siempre la manera para hacer los efectos especiales de un largometraje, que no saldría barato obviamente, porque esta película costó más de $100 millones, la más cara de la historia hasta ese momento, aunque obviamente recuperó su presupuesto al recaudar más de 500 millones, pero pues este altísimo costo acabó revolucionando por completo la industria, sumando todos los efectos especiales prácticos que son de excelente calidad, edición obviamente, y sobre todo la banda sonora que es un clásico del cine, pues la convierte en una de las mejores películas de la historia en cuanto a este aspecto, todo esto siendo gracias a James Cameron y su elenco de producción y obviamente también actoral, que este es otro de los puntos bastante fuertes de la película, con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger pues repitieron sus excelentes interpretaciones e incluso las mejoraron para hacer sus personajes todavía más icónicos de la cultura popular y de los mejores de la franquicia sin duda alguna, sumada a la implacable actuación de Robert Patrick, que al igual que hizo Schwarzenegger en 1984, provocó a su personaje y su buena actuación dar una sensación de peligro al antagonista de la película respectivamente y de manera muy pero muy buena. Y pues bueno, ya como curiosidad para acabar el video, como mencioné a la mitad del video, obviamente la versión que utilizo en este video es la versión extendida que tuvo muchísimo más contenido curioso para expandir el ya de por sí buen desarrollo de los personajes que habíamos visto y agregar algunos detallitos extra que no hacen daño a nadie. E irónicamente al final alternativo que también tenemos aquí, donde vemos a Sarah ya anciana disfrutando de ver a su hijo con su nieta tras haber evitado el día del juicio, ubicándose todo esto en
el 2027. Fue sumado al desastre provocado las secuelas que para nada están a la altura de estas obras cinematográficas que el fandom en su gran mayoría, incluyéndome a mí, consideramos que este final eliminado como el canónico, que no sé por qué tanto les costó ponerlo así nada más, pero pues al final acabaría saliendo bastante caro para la calidad de la franquicia y su futuro lamentablemente, algo medio irónico como ya lo mencioné, pero pues bueno, poca cosa más que decir, así que en conclusión, Terminator 2 es una excelente secuela y película, de los pocos casos donde igualan en buenos aspectos a su antecesora o superan en otros aspectos de manera muy buena, manteniendo con la esencia original creada por Cameron en 1984, pero mejorándola por mucho, cambiando su rumbo con un buen guión, buenos efectos especiales revolucionarios, actuaciones y personajes que se volverán icónicos de la cultura popular aún más, y muchísimos más aspectos positivos, solapándose tal vez con algunos errorcillos menores o incoherencias que obviamente con el paso del tiempo, como iremos comprobando, acabarían sepultando un excelente trabajo hecho hasta ese momento. Pero pues bueno, eso será tema para los siguientes videos, que se viene un trabajo potente, pero para mí. Pero en fin, pues con todo esto y muchísimas cosas más, esta sin duda alguna la consideraría, sin ningún tipo de dudas, la mejor película de toda la saga. Así que sin duda alguna también, yo también te la recomiendo bastante.